Ellos no se quieren ir sin sus huevitos de Pascua. Muy bien, muchas gracias. Thank you very much, Eric. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Muy bien, estamos celebrando hoy la Pascua de Resurrección y esa es la forma en que nos saludamos mayormente, felices Pascuas o feliz Pascua de Resurrección. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos qué significa la palabra Pascua y qué significa la palabra resurrección? Porque obviamente la utilizamos con tanta naturalidad que no siempre nos percatamos de su significado, porque estamos envueltos, digámoslo así, en una forma tradicional, ritual de hablar, sin necesariamente ser un poquito más específicos en lo que ello significa. En mi mensaje del domingo de Ramos, que fue el domingo pasado, hablé un poquitico de la palabra Pascua. ¿Alguien se acuerda qué significa originalmente la palabra Pascua? No oigo ecos de lo que hablé. Les voy a recordar, pero sí van a pasar el examen porque yo les puse la respuesta. La palabra Pascua originalmente, quiero aclarar esa parte, originalmente que se encuentra en el libro de Éxodo, en donde el pueblo de Israel es liberado de la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos, dice que deben celebrar la Pascua antes de ser liberados. Y la palabra Pascua significa atravesar, atravesar. Porque el pueblo de Israel iba a atravesar la tierra de Egipto enfilándose hacia la tierra prometida. La palabra Pascua originalmente significa atravesar, es decir, que Dios iba a caminar con su pueblo a través de la tierra de Egipto, encaminándose hacia la tierra prometida. Poco a poco eso se convirtió en una celebración importante, la Pascua, o sea, el atravesar el desierto, el atravesar la tierra de Egipto, y llegó a configurarse como una de las fiestas más importantes en la historia de Israel. Tanto así que cuando Jesucristo muere, y eso explicaba la semana pasada, en su entrada triunfal a Jerusalén, él va a celebrar justamente la Pascua, que era una fiesta de liberación. Y entonces eso es lo que significa Pascua en su forma original, pero como llegó a ser el nombre de la fiesta tan importante, es de hecho la fiesta más importante y más prominente en la tradición judía. Y la palabra resurrección, que es otra palabra que utilizamos con cierta frecuencia, a veces es erróneamente confundida con la palabra reencarnación, y de eso no estamos hablando de resurrección. ¿Qué significa originalmente la palabra resurrección? Buena pregunta, de eso no he hablado, quizás en otras ocasiones lo he hecho. La palabra resurrección significa simplemente, en su forma original, ponerse de pie. Eso es lo que significa. Ponerse de pie. Si uno está acostado y se va a levantar, usted resucita porque se pone de pie. Eso es lo que significa la palabra, como digo, en su forma original. Claro, la palabra fue impregnada de significado a la luz de que Cristo había vuelto a la vida, y entonces la palabra resurrección no solamente es ponerse de pie, que eso fue lo que sucedió en la resurrección. Él estaba yaciendo en una tumba y se puso de pie, resucitó. Eso significa Pascua de resurrección. Y lo menciono porque, como decía, muchas veces estamos tan habituados a utilizar las palabras en nuestro ritual, en nuestro vocabulario continuo, que no nos percatamos con claridad de su significado. Entonces, pasando al próximo punto, hoy quiero hablar de que hay una esperanza de vida, una esperanza viva, y también que hay una reorientación de la vida. Es decir, cuando hablamos de la resurrección, vemos que nuestra vida es llena o llenada de una nueva orientación, una nueva esperanza, una nueva perspectiva de la vida. Y eso es de lo que quiero hablar en ese momento, porque estamos tan rodeados del concepto muerte. Todos los días nos alimentamos, nos limpiamos, nos cuidamos, andamos en la calle con el mayor cuidado porque la muerte amenaza. La muerte está en cada esquina, y aunque no es que vivimos pensando en ello, todo lo que hacemos cada día es para proteger la vida, porque de una de otra manera el fantasma de la muerte se cierne sobre nosotros cada día. Así que pensando específicamente en este asunto de la muerte,
Ahí está, ahí está. Dice que la profesora pregunta en clase: a ver, niños, ¿cómo sería para ustedes una muerte tranquila? Y Jaimito responde: maestra, pues como murió mi abuelo. ¿Y cómo murió tu abuelo? Se quedó dormido. Muy buena respuesta, seguro que ni se enteró. ¿Y cómo sería para ustedes una muerte horrible? Señor, pues como los amigos de mi abuelo. ¿Y cómo murieron los amigos de tu abuelo? Pues iban en el carro de mi abuelo cuando se quedó dormido. Terrible, ¿no? Y siempre la amenaza de la muerte, el fantasma que nos acecha. Dice que un niño le dice a Jaimito: ¿y tú le tienes miedo al diablo? Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, ni siquiera al mal. Amén. ¿Y quién es ese? Ni idea tengo, pero debe ser muy malo, porque mi madre cuando reza acaba diciendo: y líbranos del mal. Amén. Y el último dice: papá, me voy a casar con un narco. ¿Estás loca, hija? Te quiere regalar un Ferrari. ¿Qué dijiste que era? Narco. Ah, bueno, yo entendí naco. Todo tiene arreglo en la vida. Todo lo podemos enderezar, lo podemos mejorar, etcétera. La tumba está vacía. Y eso es uno de los primeros argumentos de la resurrección, de que cuando fueron a buscar a Jesús, como leíamos en el Evangelio, la tumba estaba vacía. Ahora, quiero aclarar, la tumba vacía en sí no es un mensaje de resurrección. Eso debemos aclararlo. Yo creo que si uno fuera, y sucede, quiero decirle, sucede casi todos los días, si uno va a una tumba y la encuentra vacía, prácticamente nadie va a pensar: resucitó. Usted dice: robaron el cuerpo, estoy en la tumba equivocada, no lo enterraron aquí. Usted piensa otra cosa, ¿no es cierto? Porque el mensaje de una tumba vacía en sí no es resurrección. Es decir, que la tumba vacía es fuente más bien de confusión. De hecho, las mujeres que van de primero a la tumba y la encuentran vacía, dice: ¿dónde se llevaron el cuerpo? ¿Qué hicieron con él? Entonces, el mensaje que nos envía a la tumba vacía no es de resurrección, es de confusión, porque uno se pregunta: ¿qué pasó acá? ¿Estaré en la tumba equivocada? ¿Estaré en el mausoleo erróneo? La tumba vacía abre un mundo de cuestionamientos, de preguntas y de nuevas relaciones. De eso quiero hablar en esta mañana. Estas nuevas relaciones tienen que ver, en primer lugar, una nueva relación con Dios. De hecho, lo primero que encontramos cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo es que Él ha sido resucitado para el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios. Dice este pasaje, por ejemplo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, note la palabra allí, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque ahora vive. Entonces, el primer paso de lo que encontramos en el camino de la resurrección es que nos abre el camino hacia Dios. Y de hecho, de hecho, hay un pasaje bíblico muy conocido, creo, para la mayoría de ustedes, en donde Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la primera dimensión de relaciones tiene que ver con una relación con Dios, y luego una relación de unos con otros, es decir, relaciones sociales. Y ese punto es de crucial importancia. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos en sociedad, interactuamos unos con otros, vivimos en familias, en comunidades, en sociedades, en países, y el mundo global en general nos puede afectar porque, sea lo que sea, somos seres humanos. Interactuamos unos con otros, y a través de la resurrección de Jesucristo se abre un nuevo mundo de relaciones. Quiero decirles de que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él formó una comunidad. Primero la comunidad de los apóstoles, luego una comunidad más amplia en donde habían más discípulos, y por supuesto la iglesia como tal. Pero si hay algo que Él recalcó, es que debemos aprender a llevarnos unos con otros. Dígame si no es cierto que es fácil encontrar esta escena todos los días de conflicto, de pleitos, de malos entendidos, de crítica, de juicio unos con otros. Pues bien,
A nivel de la resurrección, Dios nos llama a que creemos un camino del perdón, que busquemos una forma de cómo reconciliarnos unos con otros. Así como Dios ha sido reconciliado con nosotros, Él quiere que busquemos esa reconciliación unos con otros. Y no hay mejor cosa que estar en paz con los demás. Dígame si no es cierto, qué incómodo es llegar a un hogar donde estamos enemistados, donde no nos llevamos bien, donde prevalece la hostilidad, la falta de comunicación, la crítica y donde el distanciamiento se han vuelto una norma. Eso yo creo que es horrible y nos ha sucedido a todos, sea con la esposa, el esposo, sea con los hijos, sea con otro ser querido, el padre, la madre. Nuestras relaciones han sido rotas, pero el camino del perdón es la única manera para enmendar nuestras relaciones interpersonales. Miren lo que dice este pasaje. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense. Note la palabra, perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros. Es decir, a través de la resurrección somos invitados a tener una nueva relación con Dios, una nueva relación unos con otros, y la última relación que quiero subrayar es que tenemos un deber para con la creación. Es decir, voy a llamarlo de esa manera utilizando palabras modernas, un deber ecológico, si lo queremos decir así, porque la tierra es nuestro hogar. Y si la tierra está dañada, si los árboles no producen fruto, si la tierra no produce todo lo que necesitamos para vivir, estamos en un ambiente de muerte. Y por eso debemos aprender a crear, a cuidar la creación que Dios nos ha dado. De hecho, somos llamados mayordomos. Mayordomos quiere decir aquel que cuida, que protege, que da lo que sea necesario por el bienestar, en este caso de la creación. Y esto lo dice también la Escritura, porque por Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. Y entonces el pasaje sigue diciendo que a Dios le agradó que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Qué es lo que quiere decir ese pasaje? De que la resurrección también tiene una dimensión cósmica. Es decir, que Dios nos invita que así como nosotros hemos sido reconciliados con Dios y unos con otros, que también tengamos ese cuidado para con la creación. Hay un pasaje que me llama mucho la atención en el libro de Romanos del apóstol Pablo, en donde dice que la tierra está de luto. Dice, el anhelo ardiente de la creación, note el detalle hablando de la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación, vea lo que sigue, fue sujetada a vanidad. Eso quiere decir a esclavitud, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma gime para ser liberada. La creación gime. Y si nosotros vemos las noticias o caminamos por algún lado, usted se dará cuenta que estamos descuidando la creación. La creación está lastimada. ¿Cuánta gente no bota en los ríos, en los mares, toda la basura? ¿Sabe usted que hay un basurero flotante en muchos de los mares que tenemos en nuestro planeta que están matando la creación, matando todos los seres vivos que tenemos allí? Este mar puede ser del tamaño del estado de Alaska, flotando en el mar, puros plásticos y dañando la creación. Y yo creo que somos llamados a rescatar lo que Dios nos ha dado. Y por eso les hablaba de que tenemos que aprender a la luz de la resurrección a tener una buena relación con Dios, a tener una buena relación con mi prójimo y finalmente una buena relación con la creación, porque somos llamados a reorientar nuestra vida,
a reencaminar nuestra existencia, porque tenemos una tarea que cumplir en este mundo, y esa tarea tiene que ver con vivir la vida que Dios nos llama del resucitado. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener al grupo, al coro Clave del Sol participando a continuación.